¿Qué tal? Muy buenas noches. Tal vez ustedes recuerden que en 1958 la editorial Seis Barral instituyó el premio Biblioteca Breve. El objetivo es estimular a los jóvenes escritores en lengua castellana. Imagínese usted que desde su fundación, desde la fundación de este premio, quiero decir, lo han recibido 3 mexicanos: Vicente Leñero, Carlos Fuentes y nuestro invitado de hoy, Jorge Volpi. Él es escandalosa y maravillosamente joven. Nació en 1968, es filósofo, filólogo, cuentista, ensayista, novelista. Nos ha dado libros que seguramente usted conoce y nos está dando una novela que estoy segura de que muchas personas leerán. Se llama En busca de Klingsor y es precisamente la novela que ha recibido el premio Biblioteca Breve. ¿Qué es este libro? ¿De qué trata? Pues en todos sentidos es inusual. No es la temática que uno supondría que se encontraría tratándose de un escritor tan joven. Es una novela que transcurre en la Alemania nazi. Los personajes, digamos que existen hace 50 años, mucho antes de que él naciera, evidentemente. ¿Qué es esta historia? Pues la definen como la incógnita de un hombre que lucha entre la ciencia y el mal, el amor, el sexo, la verdad y la mentira. Finalmente, yo preferiría que fuera cada uno de nosotros, cada lector, el que hiciera su propia versión de esta novela. Pero ya que tenemos aquí al autor, ¿por qué no preguntarle a él qué es Klingsor? Buenas noches, Cristina. Buenas Me da noches. mucho gusto estar aquí contigo. Klingsor es esa metáfora que busca el personaje de la novela a lo largo de todas las páginas que ésta tiene. Es una imagen de la verdad absoluta, pero también del mal absoluto y del poder absoluto. La novela trata sobre el teniente Francis Bacon, un físico norteamericano, que al término de la Segunda Guerra Mundial recibe el encargo de buscar a Klingsor, el supuesto asesor científico de Hitler, que tenía a su cargo no solamente el proyecto atómico alemán, la construcción de la bomba atómica para Hitler, sino que también asignaba los recursos para toda la investigación secreta del Tercer Reich, incluyendo los experimentos con seres humanos. Se le dice a Bacon que Klingsor es el nombre que encubría a un destacado físico alemán y a lo largo de las páginas de la novela, Bacon se dedica a buscarlo con la ayuda, o a veces no ayuda, sino con las trampas de Gustav Links, un matemático alemán que le servirá de guía en el infierno del pasado nazi. Klingsor es también un personaje de ópera. Sí, la novela tiene la estructura del Parsifal de Wagner e incluso el nombre En busca de Klingsor rememora las antiguas búsquedas del Santo Grial que vienen desde la tradición medieval alemana. ¿Por qué? Porque me parecía que si algo podía representar el espíritu alemán y además un compositor que era tan cercano a Hitler era justamente Wagner con esta ópera Parsifal. En ella el personaje se dedica a buscar el Santo Grial y a buscar luchar contra el enemigo de los caballeros del Grial, que es justamente Klingsor, esta especie de demonio que tiene un palacio escondido y que representa justamente las fuerzas del mal. Ese nombre Klingsor es el que traspasa a la novela para convertirse en este asesor científico de Hitler. Estamos conversando con un escritor muy brillante, un estudioso y un trabajador realmente incansable. Cuando le digo incansable, dentro de un momentito voy a mencionar los títulos de sus libros. Verá usted a qué me refiero, que siendo tan joven tiene ya una muy buena bibliografía y desde luego tiene probada su vocación y su amor, diría yo, por la literatura. Pienso que un joven escritor tan brillante como Jorge Volpi merece desde luego la atención de los lectores y en este caso la voz de usted, que nos hace favor de acompañarnos en esta conversación que es, y lo digo sinceramente, un homenaje.
no solamente a la inteligencia, sino al trabajo y a la generosidad que implica todo libro. La escritura es un acto de amor, no sé qué pienses tú, a pesar de que se aborden temas tan terribles como los que tú planteas en este libro. Claro, es la posibilidad de considerar que uno puede compartir con otro sus propias preocupaciones, obsesiones, manías, para enriquecer al otro, tanto como se enriquece uno en la búsqueda que es cada libro que se escribe. Antes de que llegaras aquí, naturalmente estuve preguntando y estuve leyendo cosas acerca de ti y me llamó mucho la atención que dijeran Jorge Volpi obsesionado por el mal. ¿Qué quiere decir esto? Ciertamente en muchos de los libros que he escrito el mal es una presencia constante. Yo no sabría definirlo y quizá por eso me he abocado a investigarlo en cada una de las tramas que he ido elucubrando a lo largo de estos años. Teológicamente el mal quizá es esto que nos aleja de Dios, pero para mí el mal más probablemente sea aquello que nos aleja de nosotros mismos, de nuestra propia verdad íntima, de nuestra propia congruencia. Cuando hablas en estos términos, estás manifestándote también como un joven de formación católica, y hasta qué punto esa formación católica tiene que ver con este punto de vista de la literatura. Doy la vuelta deliberadamente. Sí, bueno, la formación católica es cierta. Y creo que ese universo simbólico está presente en los libros, como ha dicho recientemente Humberto Eco, para un agnóstico como él y como yo, lo fascinante de esta invención teológica es la capacidad de la humanidad de inventar una historia tan maravillosa como es la historia de la salvación cristiana. Y así lo vemos quienes ahora somos agnósticos y consideramos que la razón es más importante que la fe. Jorge, da la impresión de que naciste determinado a vivir en permanente crisis. Imagínate, naces en 1968 y desde ese momento han pasado en el mundo y en nuestro país una serie de acontecimientos que han estado revolucionando todo nuestro medio, influyendo en otros países y demás. A lo que voy es a esto: la actualidad, el presente es tan increíblemente seductor por la cantidad de fuerzas que están trabajando, que uno se pregunta cómo un muchacho nacido, un joven nacido en 1968, se interesa por mirar el pasado inmediato, digamos, y no este pasado más cercano a él, o el presente, o el futuro que espera a los jóvenes que disfrutarán en buena parte del siglo XXI. Sí, en esta novela yo decidí buscar las raíces de ciertas preocupaciones mías que considero tan cercanas o tan lejanas como cualquier otra preocupación directamente mexicana. A lo largo de los trabajos que he emprendido antes, sin embargo, también he buceado en estos otros pasados más inmediatos a nosotros. Yo nací en el 68, como has dicho, y eso parecía marcarme con una especie de yetatura desde el inicio. Y quizá eso fue lo que hizo que le dedicara un libro de ensayos, el único libro de ensayos que he publicado, justamente a rastrear qué era lo que ocurrió en el 68 desde el punto de vista de los intelectuales. Ahora con esta novela, que es el libro inmediatamente posterior a ese ensayo, La imaginación y el poder, publicado el año pasado, traté de buscar un tema completamente distinto. Yo quería escribir una novela sobre ciencia en primera instancia y ya investigando poco a poco los orígenes de la ciencia moderna y de la física cuántica, me di cuenta de que quería enmarcarlo en ese periodo histórico en el que surge esta ciencia moderna, que es justamente una etapa llena de incertidumbre, la etapa de entreguerras, el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos acercándonos cada vez más a la mesa de trabajo de Jorge Volpi, nuestro invitado de hoy, el autor de una novela que, como le dije a usted, ha ganado el premio Biblioteca Breve. De veras es un honor para las letras mexicanas y un estímulo para los escritores de nuestro país saber que hay un reconocimiento tan importante a una obra pues escrita en español. Hay muchas preguntas realmente en torno a esta obra, pero tú me vas a ayudar a hacértelas, porque debo decir que la novela está escrita de una manera muy especial, seccionada también de una manera muy particular, pero antes de seguir adelante en este terreno que es importante, creo yo, quiero señalar que para poder escribir este trabajo, Volpi tuvo que hacer una gran investigación, me imagino, en el terreno de la historia, pero también se puso a estudiar física y matemáticas. Si alguna de las personas que están escuchándonos y participando, espero, en esta conversación, oye tales explicaciones, a lo mejor piensa, yo no sé nada de física, yo no sé nada de matemáticas, entonces, ¿cómo voy a leer esa novela? Claro, y esto es algo que yo siempre trato de aclarar cuando tengo oportunidad de referirme al libro.
Para mí, la ciencia es ese universo también importante al cual todos deberíamos de tener cierto acceso, porque finalmente es el modo como podemos conocer cuál es nuestra posición en el universo y un poco más de cómo funciona este universo que nos rodea. En la novela yo intenté acercarme a la ciencia del modo más literario posible. Yo soy un profano en la ciencia también. Yo estudié Derecho y luego con Letras, así que no soy científico de carrera. Y en la novela yo quería también, como una de las posibles lecturas de la novela, que admite varias, el que fuera una historia accesible de la ciencia durante la primera mitad del siglo XX. Perdona que te interrumpa, ¿por qué física y matemáticas y no otras ramas de la ciencia? Creo que porque en esa primera mitad del siglo, justamente la física y las matemáticas, mucho más la física, estaban más directamente imbrincadas en la historia del siglo. Es el momento en el cual la física se transforma primero con la relatividad, después con la teoría cuántica y va a llevar de modo ineluctable a la construcción de la bomba atómica. Es decir, que en ese momento había un paso directo desde la ciencia pura hasta esa ciencia práctica que aparentemente está tan cercana al mal y a la posible destrucción. Eso da pavor pensar que el avance, el adelanto científico puede servir no para darle la libertad al ser humano, sino para sujetarlo, no para darle la felicidad, sino para hacer todo lo contrario. Esto es algo muy importante que uno percibe en el libro. Claro, yo creo que una de las formas de ver la ciencia ha sido también siempre con esta especie de terror, por lo cual podría llevar a la ciencia a destruirnos de algún modo. Pero también creo que no hay que ser tan nihilista en este aspecto. La ciencia también es una de esas grandes herramientas que el hombre ha sido capaz de crear para resolvernos algunos de los misterios más importantes que nos rodean. Yo creo que la novela entonces plantea los dilemas morales de los científicos durante esa primera mitad del siglo, enfrentados a esta posibilidad entre el avance y la destrucción, entre colaborar con el poder político, especialmente con una tiranía como la nacionalsocialista, o resistirse a ella. Temas que creo que siguen presentes en nuestros días y que hacen que esta novela histórica no lo sea tanto. Es decir, que tenga dilemas que continúan presentes en nuestros días. Por lo que está comentando Jorge y recordando el título de su libro de ensayos, La imaginación y el poder, yo quisiera preguntarle, ¿no son dos mundos diferentes, el poder y la imaginación? Sí, son dos mundos. Parecería que son antagónicos completamente. Son dos mundos diferentes, probablemente antagónicos, pero que están indisolublemente ligados. La imaginación, como la posibilidad de construir un espacio de convivencia, es inevitablemente cercana al poder que se manifiesta en ese espacio de convivencia siempre. El poder, por otro lado, necesita de la imaginación, pero también siempre le teme, porque la imaginación también es esa capacidad crítica que nos permite acotar el poder público. Hay una certidumbre en todas las respuestas de Jorge Volpi. Da la impresión de que no sale de ese mundo creado por él a través de las palabras que unidas y ensartadas magistralmente nos dan esta novela, El mundo en busca de Klingsor. Es un mundo muy especial, es un mundo aterrador y fascinante al mismo tiempo. Usted se va a encontrar ambientes que tal vez no imaginó estuvieran reunidos en este libro. Hay una atmósfera muy particular. Uno siente o tiene la impresión de estar flotando, no sé en qué territorio, aunque el personaje, pues uno siente que hay un lenguaje mexicano, pero no mexicano con ese colorido que escuchamos o que percibimos todos los días. Es un castellano especial, es el español, mejor dicho, que se escribe cuando uno está fuera y necesita reconstruir un idioma personal para sentir que está en la patria. Algo de esto decía un autor, que cuando uno está mucho tiempo fuera, ahorita estoy tratando de recordar quién lo comentó precisamente en este programa, como pierde el contacto directo con el lenguaje, necesita reconstruir uno, como que le quitas lo que estorba y haces un lenguaje que te sirve para vivir, pero al mismo tiempo es muy literario. Claro, yo en esta novela coincido con este punto de vista. Creo que lo decía Fernando del Paso, Fernando del Paso. Que alguien que vivió mucho tiempo fuera de México. Trato de reconstruir un lenguaje propio, que no es un español de España, desde luego, sino que es mi particular versión de un español de México. Y por otro lado, también en esta novela yo quería que el lenguaje copiase un poco la claridad y la transparencia de los ensayos científicos. Finalmente la novela está estructurada como si fuera la narración de Gustav Links, un matemático, y quería que a lo largo de las páginas esa claridad y esa transparencia de los ensayos científicos sirviera también como aliciente para ir descubriendo los misterios de la novela.
En 5 años de investigación, debiste encontrar muchísimas cosas. Tuviste un punto de partida y desde luego me imagino, por lo que estoy viendo a través de tu discurso, que tenías un proyecto muy claro de a dónde querías llegar. Pero en esos 5 años el mundo cambió y tú creciste, tú maduraste. ¿Qué pasó con tus personajes, con tus ambientes? ¿Qué pasó con tu matemático y con tu físico, esos 2 personajes? ¿Qué pasó con Irene? ¿Qué pasó con Klingsor? Sí, el proyecto, al ser largo, fueron 5 años desde el inicio de esta aventura narrativa hasta su culminación, fue transformándose también del modo en el que me fui transformando yo. Yo tenía claro al principio que quería escribir una novela sobre ciencia, y la otra parte que tenía clara era una de las historias de amor que sí se conservan en esta versión final de la novela, la historia de amor de Gustav Links. Y esos eran los 2 inicios. A partir de ahí comencé a investigar sobre ciencia porque me parecía que era un tema poco explorado en la novela escrita en español y que tenía una gran cantidad de símbolos, imágenes, referencias que podrían servir no solo para explicar nuestra posición en el mundo, que es para lo que sirve la ciencia, sino también como metáforas para interpretar los demás elementos de la novela, las historias amorosas, políticas, sociales. Dices que la ciencia nos sirve para saber nuestra posición en el mundo. ¿No es para eso para lo que sirve la literatura? Exactamente. Ya luego me di cuenta de que si algo acerca la literatura y la ciencia, y también algunos otros elementos de la novela, como el espionaje o las relaciones amorosas, es que en todas ellas consideramos que hay un gran misterio por resolver, que hay pistas que se nos van revelando y que poco a poco nosotros tenemos que irlas solucionando para ir avanzando en ese camino. Creo que eso lo hace el hombre de ciencia que busca las verdades del universo, que lo hace el espía que busca las verdades del enemigo, que lo hace el amante que busca las verdades del amado, que lo hace el lector buscando las verdades que se le ofrecen en la literatura. El mal y el misterio. Exacto. De alguna manera son 2 motores que nos hacen ir en una búsqueda constante gastando el tiempo de nuestra vida. Aquí hay una cosa muy importante, los 2 personajes principales, diría yo, o que parecen principales, están tratando de descubrir el misterio de Klingsor. ¿Quién es? Da la impresión de que es un mundo de perseguidores y perseguidos. Nadie se detiene y hay una cosa muy importante en todo esto, la culpa. Sí. La complicidad y la culpa. Me gustaría que nos hablaras de eso. Yo creo que también, no solamente la culpa, es una novela también sobre traiciones. Es terrible. En este mundo de incertidumbre, de la incertidumbre que está en el seno de la ciencia moderna, de la incertidumbre política que se vive, los personajes se ven sometidos constantemente a esta tentación por traicionar a quienes normalmente deberían de ser leales. Y ese es uno de los temas principales del libro. Posteriormente sentirán culpa por ello mismo, posteriormente tratarán de resolver las dudas que se les presentan a través de sus actos, pero finalmente en esas tomas de decisión extremas es donde se reconocen a sí mismos en medio del caos y de la banalidad que están sufriendo frente a la destrucción. En la religión católica hay perdón para la culpa. Para un escritor como tú, ¿hay perdón para la culpa? Para un escritor como yo sí, aunque probablemente para los personajes del libro no. Ellos toman una decisión final y de esa depende su destino. En medio de la incertidumbre, los 2 personajes principales, el matemático y el físico, el norteamericano y el alemán, Links y Bacon, finalmente optan por el amor o por lo que ellos creen que es el amor. De tal modo que esta novela que parece tan racional, esta novela que se inicia como un thriller o como una novela de espionaje, casi se resuelve como una novela amorosa, en la cual es finalmente lo que único que importa en medio de la incertidumbre es esta decisión de apostar por el otro. Yo pienso que vale la pena, claro que vale la pena conversar con este joven y brillante escritor. Es una oportunidad que yo le agradezco a mi profesión de periodista y a Canal 11, por supuesto, por darme este espacio para tener invitados como Jorge. Yo creo que todos tenemos que aprovechar también el hecho de que haya teléfonos en el estudio, de manera que usted pueda preguntarle cosas que a mí, de verdad, desde el momento en que empecé a leer la novela, y la empecé a leer con cierto temor, con cierta inquietud, se me fueron apareciendo. Entre otras, ¿cómo es que a pesar de todos los enemigos de la promesa que existen en el mundo, un joven que podría estar lleno de otros intereses se ha mantenido, lo mismo que los miembros de su generación, tan fiel a la literatura, tan productivos en ese terreno? Realmente es algo digno de comentarse, pero lo vamos a hacer dentro de un momentito cuando tengamos un corte y me imagino que muchas más llamadas de las que ya están llegando. Gracias.
acaba de encender su televisor, déjeme decirle que estamos conversando con Jorge Volpi, un joven escritor mexicano muy brillante que acaba de recibir el premio Biblioteca Breve por su novela En busca de Klingsor. Aquí la tengo, yo creo que ya la vieron, sí la estamos viendo, ¿verdad? Yo creo que ya todos la conocen, pronto aparecerá, o si no es que ya está en todas las librerías. Y aquí están muchas voces, la dejo aquí, muchas llamadas. Mire, el señor Carlos Vira Fetalo dice: envío un saludo para mi amigo, soy director del CUM, en donde él ha impartido cátedra. Precisamente hablando de los enemigos de la promesa, creo que por ahí se considera que dar clase es un enemigo de las promesas literarias, ¿es cierto? Pues para mí no. El trabajo de escritor que yo desarrollo, que es siempre solitario e íntimo, solamente puedo complementarlo con el dar clases, que es una de las cosas que más me gusta hacer, además de escribir. Para mí es muy importante, lo he hecho en México mientras he podido, ahora en España no lo puedo hacer y lo lamento y lo echo de menos, pero es una de las actividades que más me gusta, porque el contacto inmediato y la posibilidad de hacer lo mismo que con la literatura, es decir, compartir estas obsesiones, manías, puntos de vista y críticas, se puede hacer de modo inmediato con gente, y eso yo lo disfruto enormemente. El periodismo y la literatura. El periodismo yo lo ejerzo, eso sí, mucho menos. Lo he hecho en algunas ocasiones, periodismo cultural también, pero eso sí, me quita mucho más tiempo de la labor directamente de escritura, ensayística o narrativa. Es un trabajo que respeto mucho, pero que a mí sí, hacer periodismo me representa quitarme horas de escritura de otro tipo. Me imagino que para un escritor que pretendió escribir En busca de Klingsor tuvo que haber una larga investigación. Pienso que tuviste que recurrir a libros de historia, por supuesto, tal vez a periódicos y también a novelas que tocan el tema. ¿Qué fue lo que más te nutrió? ¿La literatura o el periodismo? Bueno, ahí sí, las tres cosas fueron muy importantes. El periodismo, la literatura y directamente la historia y las biografías. En efecto, para escribir esta novela yo le invertí 5 años, porque tuve que desarrollar al menos 3 únicamente de investigación científica en primer lugar, y cuando ya decidí que iba a ocurrir esta historia en la Segunda Guerra Mundial y los años previos, de investigación histórica. 2 años y medio solo de investigación emprendidas en México, y la redacción de la novela ya propiamente la llevé a cabo ya mientras estaba en Salamanca estudiando el doctorado. ¿Hubieras podido escribir al ritmo en que lo hiciste si hubieras seguido viviendo en México, o fue necesario esa especie de exilio voluntario? Pues para mí fue muy importante el exilio voluntario. Me permitió por primera vez en mi vida dedicarme solamente a la escritura de la novela y a las pocas clases que tenía en la Universidad de Salamanca. Si tú fueras un escritor de principios de siglo y fueras la persona que eres, seguramente hubieras aspirado a irte a Europa, a París, no Europa, a París, que así se decía, para prepararte y para estar en contacto con los grandes escritores del principio de siglo. Pero te fuiste a España. Sí. ¿Por qué? Y a Salamanca. España y a Salamanca. Porque fui con una ambición distinta. Yo iba a estudiar el doctorado en literatura, o al menos este era el gran pretexto para de estar en una ciudad maravillosa, pequeña como Salamanca, con una vida apacible que me permitía justamente escribir esta novela que yo sabía que me iba a llevar tanto tiempo. No iba a disfrutar del glamour literario de París, sino al contrario, a recluirme de algún modo en esa vida apacible, tranquila de Salamanca para poder escribir. Es muy curioso, es fascinante ver el mundo de los escritores. Te vas a una ciudad pequeña y tranquila y nos metes en tu novela en un infierno, literalmente en un infierno. Sí. El infierno de un mundo vastísimo, donde se encuentran el poder, las obsesiones, hay un cierto voyerismo, hay muchos elementos que nos hablan de un mundo agitado y veloz. Sin embargo, para hacerlo te vas a un mundo apartado, tranquilo. Por otra parte, en ese pequeño formato de tus días en Salamanca, pues hay un contraste notable con esta novela que es realmente monumental, es wagneriana. Y aquí me gustaría que nos hablaras de tu afición musical. Sí, bueno, te hablo de las dos cosas. En efecto, parece un poco paradójico que en esa apacibilidad surgiera una novela con un ritmo tan frenético y con una historia tan terrible como la que cuenta esta.
Pero por otro lado, yo creo que también de algún modo, mientras yo estuve viviendo estos últimos años en México, sobre todo a partir del 94, cuando vivimos en peligro, cuando tantos acontecimientos cimbraron la vida política e individual de cada uno de nosotros, cuando vivimos en medio de la incertidumbre, fue uno de los motores para escribir esta novela que también es sobre la incertidumbre. 92, 94, algunos de nuestros años difíciles, pero años teñidos de sangre. Yo quiero mencionar algo importante. Jorge Volpi, en 1992 y 94, fue secretario particular de Diego Valadez, que era el procurador de justicia. Tú trabajabas directamente con él, seguiste con él pues estos acontecimientos que nos mantenían y nos siguen manteniendo en la incertidumbre, en la interrogante constante, en la indignación y a veces, muchas veces, en el temor. ¿Cómo un hombre que es escritor, que busca precisamente un medio especial donde expresarse a través del lenguaje, va a este mundo que es tan extraño, donde hay lenguajes crípticos, donde hay tantos silencios y tantos vacíos? Bueno, en primer lugar, yo estudié Derecho. Y el estar trabajando en este tipo de actividades cercanas al derecho era parte de mi carrera y parte de lo que necesitaba para vivir. Pero no solo eso, para mí esos años en los que trabajé junto a Diego Valadez, un hombre al que admiro además profundamente como intelectual, me permitieron conocer México desde dentro, desde muchos puntos de vista. Mi puesto no era en absoluto importante, pero me permitía tener acceso directo a algunas de las esferas más altas del poder, pero también me permitía conocer la impartición de justicia desde las zonas más bajas, de tal modo que pude darme una idea de cómo funciona México, de las graves carencias que tenemos, de los rezagos y también de las ansias de justicia permanentes que se desarrollan en nuestro país. Y esto era muy importante para mí, no solamente como persona, que lo fue, sino también como escritor. Para mí este contacto directo con la realidad es muy importante. Yo no soy un escritor que piense recluirse en Salamanca, en su pequeño refugio de siempre y desde ahí escribir libros. A mí me interesa también la actualidad y desde luego mucho más la actualidad mexicana, que me preocupa aún estando fuera. ¿Cómo definirías ese México que conociste desde tu trabajo en la Procuraduría? Un México donde todavía las tentaciones autoritarias son patentes, donde todavía hay grandes rezagos, donde la inercia de tantos años sigue sin resolverse, pero donde también se fincan muchas de las esperanzas posibles de transformación democrática real que están en marcha en estos días y que debemos de hacer todo lo posible por asentar para que haya controles efectivos al poder público, para que haya una democracia auténtica. Cuando saliste de la Procuraduría 94, ¿ya tenías el proyecto de escribir En busca de Klingsor? Exacto, un poco después justamente de haber salido de la Procuraduría, yo todavía vivía en México, fue cuando inicié la idea del Klingsor. A partir de ahí sabía que quería escribir una novela sobre ciencia, fue que comencé el proyecto investigando sobre ciencia, posteriormente ya también sobre historia, y es hasta que yo me voy a Salamanca cuando ya emprendo directamente la redacción de la novela. Hace un momentito mencionábamos a la generación del crack, esta generación de la que en cierta forma nuestro invitado es piedra angular. Generación del crack, ¿qué significa? ¿Quién la integra? Y sobre todo este propósito de compartir el mundo a través de la literatura que se supone mantiene unido este grupo, ¿no es el propósito que han tenido siempre los escritores? Yo creo que sí. El concepto de generación no es algo que nosotros hubiéramos acuñado. Nosotros siempre hablábamos simplemente de novelas del crack, porque creíamos que la literatura es también un placer compartido, compartible. Para nosotros era importante tener puntos de vista similares, no solamente estéticos, sino también sobre la actitud del escritor en la sociedad, y quisimos hacerlos públicos al editar las novelas de nosotros cinco al mismo tiempo y en las mismas casas editoriales. Los integrantes originales de este grupo eran Pedro Ángel Palou, Ricardo Chávez, Ignacio Padilla y Eloy Urroz. Y continuamos siendo amigos, continuamos desarrollando proyectos y de algún modo prolongamos hasta estos días aquella aventura del crack iniciada en torno al 95 con la publicación de novelas en el 96 y 97, y ahora en caminos distintos creo que somos congruentes con lo que entonces tratamos de hacer. Yo creo que esta generación del crack también significa en el mundo de la literatura un gran no a lo que se espera de nosotros como escritores latinos o latinoamericanos o mexicanos, no al realismo mágico,
no a las fórmulas que nos obligan a permanecer en un ambiente todavía muy cerrado, muy doméstico, en el que parece que se nos prohíbe tocar los grandes temas que competen a todas las personas. ¿Es así? Sí, para nosotros, en esta capacidad que tienen los escritores de escoger a sus antecesores, la gran tradición de la literatura mexicana, justamente más mexicana, es aquella que apuesta por lo universal. Esa literatura que va del Ateneo de la Juventud a contemporáneos, de contemporáneos a la generación de medio siglo. Esos nos parecen los grandes escritores que ha tenido México, y nosotros intentábamos continuar esa estela justamente escribiendo sobre cualquier tema posible, porque el hecho de que lo escribiéramos ya lo volvía nuestro y ya lo volvía también mexicano. Pero hay de realismo mágico a realismo mágico. Claro. Yo creo que tendríamos que poner en un lugar muy aparte a Alejo Carpentier. Claro, no, y a García Márquez también. Yo creo que esos grandes autores del realismo mágico para nosotros son autores de culto, o más que eso, nuestros clásicos. Nunca tuvimos tampoco que reaccionar contra ellos, sino tenerlos simplemente como esos clásicos en los que abrevamos, a pesar de que nosotros no tengamos unos temas similares a los que ellos desarrollaron. Jorge Volpi, que está aquí, supongo que va a tener muchísimas llamadas que van a hacer reflexiones en torno a su tarea principal, que es la literatura, en torno a su historia personal, de la que sabemos realmente muy poco. Volpi dijo algo que me gustó muchísimo. Cito: nosotros no podemos elegir a nuestros padres biológicos, pero sí podemos elegir a nuestros padres literarios. Y uno de los padres literarios de Volpi es uno de los escritores más mexicanos y más universales, Juan Rulfo. Sí, desde luego. Ese es uno de mis padres literarios, justamente porque es el más universal quizá de los escritores mexicanos. Él sí escribiendo sobre México, pero sobre ese México imaginario y fantástico que no existe realmente, pero que ahora ya es México para los ojos de muchos lectores que lo queremos. Para un escritor que considera a su padre literario, a Rulfo, ¿cómo tiene que ser la lucha para evitar que esa presencia te jale, que ese estilo que es fascinante te atrape y que quieras seguir un poco sobre las huellas de Pedro Páramo? Sí, bueno, tuvimos que conjurarlo también de algún modo. En alguna etapa todavía anterior al crack, un grupo de amigos en el que ya estaban algunos de sus miembros y algunos otros, incluso nos dimos a la tarea de escribir una novela colectiva que trataba de asesinar a los cuentos rurales a estilo Rulfo. Eso lo hicimos en nuestra adolescencia. ¿Y qué resultó? Resultó una novela absolutamente ilegible, llena de chistes particulares, pero que fue nuestra gran enseñanza literaria porque la compartíamos, esta escritura, durante mucho tiempo. A partir de ahí ya fue mucho más fácil. Los temas que cada uno de nosotros fue abordando ya no tenían mucho que ver con el mundo rulfiano que habíamos conjurado con esta... No, está agotado además. Yo creo que ya nadie puede escribir como Rulfo porque todo lo que pudo decirse en ese terreno está dicho con una maestría y con pocos recursos. Eso es muy bonito. No hay desperdicio, no hay... Cuando tú pasas del pequeño formato, del cuento, de la novela corta, a la novela monumental, wagneriana, insisto, ¿qué pasa en ti? ¿Cómo cambia tu relación con las palabras, con el tiempo, con la presión de la escritura? Sí. Yo creo que fue un proceso natural en las novelas que he escrito. No porque sea mi sistema, sino así ha sido hasta ahora. Yo he tenido siempre proyectos que considero más importantes, más profundos, y después de esos escribo pequeños experimentos o divertimentos que son otra forma también de entrar en la literatura. Pero yo creo que hay una línea de continuidad de mi primera novela, A pesar del oscuro silencio, que es esa novela sobre el poeta mexicano Jorge Cuesta, claro, que se prolonga... ¿A quién te pareces, por cierto? Sí, y lo abordas en cierta forma en la novela, sí. A El temperamento melancólico, que sería la novela directamente anterior a esta, una novela sobre un cineasta alemán, otra vez, vaya coincidencia. ¿Por qué esa obsesión? ¿Es por Thomas Mann? Pues sí, es ¿Por el una mundo obsesión. alemán nace tu obsesión en Thomas Mann? Sí, en la literatura nace en Thomas Mann y en general en esa gran literatura alemana y centroeuropea que tiene también a Musillo, a Broch como sus máximos exponentes, y que a mí me parece tan importante este género que en alemán se llama novela de pensamiento más que novela de ideas, en la cual la acción y la reflexión están de la mano. Pero también en esa cultura alemana por la que yo me inicié con la música, justamente, que antes hablábamos de ello. Para mí la música alemana fue la gran entrada a la cultura germánica, posteriormente un poco la filosofía. La música sinfónica. La música sinfónica, la ópera, desde luego, ¿no? La ópera que luego va a pasar a ser la estructura de esta novela. Hablaste de Musil e inevitablemente me viene a la cabeza la presencia, la memoria, el talento, la generosidad
y la voluntad de vivir de Juan García Ponce, que fue uno de tus grandes, reconoces, mejor dicho, como una de tus grandes influencias. Efectivamente, entre los escritores inmediatamente anteriores a nuestra generación, a quienes yo considero y respeto más, es justamente estos miembros de la generación de medio siglo. Juan García Ponce, ese germanista por excelencia que hemos tenido, pero también, desde luego, Salvador Elizondo, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco. Pues hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que preguntarle a este joven escritor que pertenece o perteneció a la generación del crack. Crack en el sentido de ruptura con un mundo que estaba perfectamente formado y fraguado en la literatura. No debía haber sido fácil ir en busca de otros caminos cuando había probados muchos por los cuales pudieron transitar. Yo quiero que ustedes transiten hasta aquí, que lleguen a nosotros a través de los teléfonos, que conversen con un hombre que es todo letra, sí, pero también todo vida, porque hay una serie de elementos que se lo manifiestan a través de su libro. Hay algo que me llamó muchísimo la atención. En tu libro no hay, ¿cómo puedo decirlo? Me resulta difícil, no hay olores domésticos, no hay un paisaje del que yo me pueda asir, todo está un poco flotando en el vacío. Yo sé a lo que huele Irene, pero no lo dices nunca. Yo sé lo que comieron, pero eso no existe. Es decir, hay la negación de un mundo inmediato, doméstico, y me gustaría saber por qué. ¿No le concedes valor como literatura o como elemento que pudiera proyectarse a través de la literatura? No, yo creo que es muy importante para otras historias, quizá este aspecto intimista, inmediato, interno, que también es muy agradable y que se puede disfrutar enormemente en las novelas realistas, naturalistas, costumbristas. Sin embargo, en esta novela, casi toda la acción está siendo un poco abstraída por la ciencia, que es esa parte fundamental, ese tamiz que permea todas las acciones. Aún las relaciones amorosas, aún las relaciones sexuales siempre están vistas desde el prisma del científico, que es el narrador. De ahí quizá que parezca que hay este alejamiento o esta metáfora que rodea a ese mundo inmediato. ¿Es asepsia? Uno piensa siempre del científico como alguien que está fuera, por encima, mirando, y un poco con los guantes puestos para no involucrarse demasiado de acá. ¿Es así? Bueno, el narrador de la novela, que es este científico, dice que es asepsia, aunque a mí me parece que es hipocresía. ¿Es miedo? Es miedo también. Este narrador científico de la novela constantemente trata de basarse en este aparente desprendimiento del mundo, pero también nos va a revelar otra cosa, que los científicos, y así es una parte importante de la novela, pueden ser tan mezquinos, tan oscuros, tan abismales como el resto de los seres humanos, por más que los imaginemos etéreos. Claro. Bueno, tenemos muchas cosas de qué conversar todavía, pero tenemos que dejar descansar a nuestro invitado. Usted no descanse, por favor no lo haga. Llame, cánsese llamando y dígale a este joven y brillantísimo escritor lo que es para usted la literatura. Yo creo que puede ser, por ejemplo, otra maravillosa posibilidad de vivir la vida, ¿no le parece? Otra vez aquí, donde podemos seguir conversando con Jorge Volpi. Usted lo ha hecho a través de sus llamadas por nuestros teléfonos. Los teléfonos están indicados en nuestras pantallas con frecuencia para que usted no se pierda esta oportunidad de unir su voz, su punto de vista a la de un escritor que promete mucho, aunque me choca decirlo, no. Prefiero en este momento centrarme únicamente en la realidad de este libro que ha sido precedido por otros, en los cuales se revela el talento y la vocación de un joven escritor que está dispuesto a, simplemente a vivir a través de la literatura y a convertir la literatura en su vida. La señora Teresa Espinosa, yo te voy a decir lo que dice: quiero felicitar a Canal 11 por la entrevista que está haciendo Cristina Pacheco. Estoy fascinada, yo conocía al señor Volpi, verdaderamente me ha envuelto en su lenguaje. Al principio parece difícil, pero después uno se siente fascinado. Eso mismo me ocurrió a mí. Yo confieso que cuando tomé la novela dije, no, es demasiado joven, a lo mejor es muy complicado. Y no porque el tema sea complicado, sino porque a lo mejor es muy arduo para una persona que, nació en 1968. Pero Volpi nos está demostrando que cuando se tiene talento y se tiene disciplina y sobre todo generosidad, se puede llegar muy lejos. Tú hablabas de tus amigos, de la generación
de tus compañeros de trabajo. Voy a hacer una reflexión muy fea y me disculpo por ello. Dice Mario Vargas Llosa que el éxito se conoce por las caras largas de los amigos. Tú, indudablemente, ahora eres un hombre de éxito. ¿Has visto tu éxito reflejado en las caras largas de los amigos? Es decir, en esa cosa horrible que es la envidia. Lo he visto, pero no en quienes siempre he considerado mis amigos. De ellos he recibido la misma generosidad de siempre. Estos de los que hemos hablado y otros muchos han sido tan generosos como siempre y han sentido algo que yo también siento, que este Premio Biblioteca Breve no solamente es para mí, sino también para ellos. Y finalmente a ellos está dedicado este libro. Por supuesto. Pero también no puedo negar que en otros casos he visto las caras largas, quizá no de quienes yo consideraba mis amigos, pero sí de muchas o de algunas otras personas, porque es inevitable. Hablábamos de los enemigos de la promesa y si ciertamente podrían serlo el ejercicio del periodismo, de la literatura, inclusive una vida familiar compleja, yo creo que uno de los principales enemigos de la promesa es el éxito. ¿No le tienes miedo? Ha sido tan inmediato este cambio de vida que no he tenido tiempo de creérmelo y creo que así va a ser constantemente. Yo creo que el trabajo literario es una cuestión personal. Yo debo de seguir mis propios demonios como siempre lo he hecho, como hasta ahora, independientemente de esta parafernalia que es la vida literaria, que es interesante, pero que no debe de distraer de lo principal, que es la escritura. La escritura es dura. El mundo, estás hablando del mundo y de la vida de un montón de seres, pero estás solo. Pero el mundo está girando en derredor de ti y hay quien te toca la ventana, simbólicamente, por supuesto, y te hace guiños y nunca falta la persona que llegue, también lo digo simbólicamente, con el highball diciendo, eres lo máximo, eres fantástico, ven. Y no faltan los escritores, los periodistas latosos, como yo lo confieso, pero respetuosos también, que te quitan tu tiempo para preguntarte. Estamos queriendo hurgar, saber cosas, por qué escribiste, cuándo lo escribiste, cuántas veces lo reescribiste. Todo esto te va alejando de la mesa de trabajo. En cierta medida solamente. Mi forma de escribir también me permite este tipo de actividades realizarlas con gusto. Yo cada vez que termino un proyecto siempre descanso algún tiempo. Yo no soy un escritor que escriba todos los días. ¿Cómo descansas? Descanso probablemente no escribiendo sino leyendo más o escribiendo algunas otras cosas que no son directamente los proyectos principales. Para tu generación y desde luego para la nuestra, aunque soy mucho menos joven que tú, es muy importante el cine. Sí. El cine es una de mis diversiones fundamentales. No solamente eso, sino como estímulo literario. Claro. La velocidad de la narración debe haber cambiado enormemente a partir de que vimos el cine. Es una de mis referencias principales. En Salamanca yo creo que 5 o 6 veces por semana iba al cine. Era una de mis principales aficiones. ¿Qué te gusta ver? En cine soy mucho menos riguroso que en literatura. Veo prácticamente de todo, salvo algunas excepciones de películas que desde el inicio sé que no veré. Soy capaz de ver casi cualquier película. Porque en muchas encuentro ese estímulo literario y en muchas otras simplemente encuentro esa otra cosa que también da el cine, que es la evasión. Doctorow dice que para un escritor es muy importante el contacto con el cine, porque eso lo enseña a resumir en la narración escenas que son totalmente innecesarias e irse directamente a la acción. ¿Crees que es justo ese punto de vista? Pues yo lo intenté. Guillermo Cabrera Infante, uno de los miembros del jurado, justamente fue quien resaltó el ritmo cinematográfico del libro. Y que él lo diga, pues me hace pensar que quizá lo haya conseguido. Es bonito pensar que autores a los que admiras, autores que recibieron el Premio Biblioteca Breve hace años, pues ahora vinieron a decir frases tan estimulantes como las que dijo justamente Cabrera Infante. Él mencionaba que este libro está tan bien escrito, está tan bien ambientado, que parece el libro de un escritor alemán que haya usado el castellano para escribir. ¿Estamos ya globalizándonos en el terreno de la literatura? Sí, pero yo creo que hay dos formas de entender la globalización, una que me parece terrible y otra que es la que estoy intentando. Una forma de la globalización es la aparición casi de clones literarios en todas partes del mundo que repiten las mismas historias anodinas con los mismos personajes y en donde lo único que parece variar es el lenguaje en el que están escritas.
es este fenómeno de réplica que se da mucho por esta globalización y por el contacto de los medios. Pero creo que la otra gran ventaja de la globalización es justamente considerar que nada humano nos es ajeno, para utilizar la vieja frase de Terencio, que cualquier escritor en cualquier parte del mundo puede hablar sobre temas de otro país y que esto pueda ser válido. No, pero además estás escribiendo en un idioma que es el castellano, que es nuestro español, claro, que pueden leer en este instante cientos de millones de personas. Sí. Esta conciencia cambia tu relación íntima con la escritura. Yo soy un escritor que siempre escribirá en español, en castellano, entonces es mi vehículo natural de expresión. Yo jamás pensaría en cambiar de idioma y me considero un autor mexicano y un autor hispanoparlante. Y entonces ni siquiera lo medito demasiado. Para mí es mi casa es este territorio de La Mancha del que habla Fuentes. ¿Lees solo en castellano o en otros idiomas? No, leo también en otros idiomas. ¿Dedicarías tiempo de tu vida a la traducción? Es algo que me gustaría hacer eventualmente cuando encuentre algún libro, o ya los he encontrado, y cuando tenga el tiempo de lograr que es transmitir esa misma emoción que yo tenía al leerlo en otro idioma al español, lo intentaría, pero por ahora no lo he hecho. Hace un momentito hablábamos del cine y la relación que tienen los escritores con la escritura cinematográfica. Pensé que hubiera sido de Clarín, que hubiera sido de La Regenta, que es una de las grandes novelas, yo creo que de todos los tiempos, si hubiera ido al cine. Bueno, ¿Qué hubiera pasado? Han intentado llevar hubiera al ido cine. Mucho por eso, no, pero claro, él si hubiera estado yendo al cine. Sí. Claro, habría que pensar, es una posibilidad contrafáctica interesante. ¿Te gustaría ver tu libro proyectado en la pantalla cinematográfica, convertido en película? Pues yo no lo había pensado tampoco. Ahora, a raíz de su publicación en España y ahora en México, muchas personas me han dicho que ese ritmo cinematográfico podría traducirse fácilmente en una película. Yo no sé si esto vaya a ser cierto. Que me gustaría, sí, probablemente me gustaría por mi fascinación cinematográfica. De hecho, la novela se inicia justamente con una que me parece una de las metáforas del siglo. Hitler viendo una película atroz en la que están ejecutando a los conspiradores del 20 de julio del 44. Pero viendo una vez más la película que le fascina obsesivamente, así como hay quien ve Cantando bajo la lluvia o Lo que el viento se llevó, él veía las escenas de ejecuciones. Exacto. Y esa me parecía que era una imagen del siglo también. Ver la el atrocidad. Mal, ver el mal. El mal. Y el cine. Nosotros todos estamos viendo el mal. Yo creo que en muchas ocasiones lo vemos y hacemos como si no lo viéramos. Ahora que yo he vivido en Europa, por ejemplo, estando en España, que está a 2 horas en avión de Kosovo, realmente podía haberse pensado que era una película lo que pasaba en televisión y que los bombardeos eran ficticios, porque la vida sigue normalmente como si eso ocurriera en una alejada parte del mundo o como si ocurriera en otro tiempo. ¿Escribirás acerca de eso? De este tema sí, no ahora, sé si directamente sobre una sobre persona del público de te lo preguntaba, por eso insisto. Sí, bueno, para mí es algo que ha sido importante, pero uno de los grandes peligros de esta guerra que es que parece que no ocurrió y en la cual la información de la que disponemos para saber qué era exactamente lo que estaba pasando y lo que pasa ahora es tan sesgada, a pesar del auge de los medios de comunicación, que es difícil dar una opinión justa sobre lo que ocurre. Es difícil de veras concentrar en 60 minutos todas las posibilidades de conversación con un hombre pues, que tiene un dominio del lenguaje, de la literatura y del mundo, como lo está demostrando Jorge Volpi. No quiero que se vaya sin que nos diga en qué está trabajando. Una cosa muy interesante, un tema muy interesante, el zapatismo y los intelectuales, bueno, mi tesis doctoral. ¿Por qué primero los intelectuales y el poder y ahora los intelectuales y el zapatismo? Bueno, quizá porque me identifico un poco con los personajes. Primero, analizando cuál era la actitud de los intelectuales frente al movimiento estudiantil del 68 y ahora viendo cuál fue la actitud de los intelectuales en el 94 también frente al alzamiento zapatista. ¿Encuentras una relación entre 68 y 94? Creo que sí hay algunas relaciones, algunas prolongaciones que trataré de ir descubriendo, pero este es un trabajo, un work in progress, un trabajo en marcha que todavía no tiene conclusiones. ¿El compromiso de los intelectuales habrá variado de 68 a 94? Sí, yo creo que ha sufrido constantes mutaciones desde el 68 hasta acá. También ha habido intelectuales que han mantenido una congruencia idéntica desde entonces hasta ahora, pero también hay muchos cambios y muchos puntos de vista distintos entre uno y otro momento histórico. ¿Te relees? Nunca he releído alguna de las novelas ya publicadas. ¿Por qué? Porque siempre temo encontrar errores.
no tanto erratas de impresión como partes que hubiera escrito de otro modo. Entonces hasta ahora no lo he hecho. ¿Cuál es la novela que quieres escribir ahora? ¿O volverás al cuento? No, también el cuento ya lo he dejado. Ya solamente escribo ensayos y novelas. Nos quedan 2 minutos. Dame uno para decirme cuál es tu relación literaria con Vicente Leñero y con Carlos Fuentes, que son los otros 2 ganadores del premio Biblioteca Breve. Ambos han sido muy importantes para mí. ¿Por qué? De manera particular, Fuentes, yo leí Terra Nostra sin beca, para hacer el chiste como decíamos Ibáiz. Sí, yo leí Terra Nostra sin beca cuando yo tenía 16 años y transformó profundamente mi visión de la literatura. De algún modo, si yo me decidí a escribir y no solamente a leer, fue después de leer esa obra que me pareció monumental y deslumbrante. Así que Fuentes es una parte importante de mi ascendencia literaria. Qué bonito podérselo decir, ojalá que él nos estuviera escuchando. ¿Y Leñero? Y Leñero también, aunque no solamente como novelista, sino también desde luego como periodista y como intelectual. Creo que su trabajo durante todos estos años en Proceso y novelas como Los periodistas, además de Los albañiles, que es con la que gana el premio Biblioteca Breve, muestran ese compromiso social que se une a la labor literaria, pero la labor puramente literaria. Me queda 1 minuto. ¿Existe el pecado en este siglo? ¿Existe el pecado en el siglo que está por venir? Todo ha cambiado tanto. O mejor dicho, ¿cuál será el pecado en el siglo XXI? Yo creo que los grandes terrible. pecados que parece que no vamos a poder eliminar es constantemente seguir repitiendo los mismos errores que se cometieron en este siglo. Yo no soy demasiado optimista. Creo que quizá no vuelva a ocurrir algo tan diametralmente trágico como el Holocausto provocado por los nazis, pero vemos que esas cosas que se decían que no se volverían a repetir desde entonces siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo en las matanzas en Ruanda, siguen ocurriendo en las deportaciones de albano-kosovares, siguen ocurriendo en los errores de la OTAN. Hay también un pecado imperdonable, desperdiciar el talento que se tiene. Evidentemente no es un pecado que cometerá Jorge Volpi. Él tiene un talento muy especial, decir el mundo en todos sus aspectos a través de la palabra y convertirla en literatura. ¿Y qué es la literatura? Simplemente la vida. Y hoy la hemos vivido de otra manera a través de esta conversación y podremos repetir la experiencia de 1000 formas siempre que nos acerquemos a ese libro, a esa novela que es ganadora del premio Biblioteca Breve, En busca de Klingsor. ¿Alguien lo encontrará? Bueno, pues cada uno encontrará su Klingsor. Yo por lo pronto he encontrado a un nuevo autor y espero que un amigo, a Jorge Volpi. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta Encantada conversación que ha sido tan agradable. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.